Hoy es 27 de octubre, estamos en la Sierra Mazateca. Vamos a hacer un recorrido por diferentes comunidades para presenciar Suique, la festividad más importante entre los mazatecos en honor a los difuntos. En unos momentos vamos a participar en un ritual de apertura y vamos a ver a unos danzantes que se van a preparar para la festividad. Enima, yangat esui, yagat enitri. Osti yaga hokish kodina, wanga hokit kuitoson. Osti yaga kuitoson na he. Yaga son desa tijui. Ga kwa isra ta na he. Henima. Heni shingi he. Hokwaje he. Kitsati to yakwabiya. Hokwaje he kwa chao kwande. Atesi tengi chaule. Ni shinki. Ni miyole. Ni correle. Hendim bale, yaga tindele, suntwa, yaga isi, guitoni i, socho, songa hao, watesi, we mahti he, hoshi bimahi, shi sonde, shi hi, kwani, shi chashu oka mango hao ni chi sonde, sati wasibito son, hi shi tindi kwani chata, nin ai, Jesus. Yaga hoshi kui mango tindi chi. Quizá ni choni to kwa fe esi hele a ya ni serra si teja teni ni macha hebi ko teni ni mandi ni cho kwa son ko si ya ne he ka cha so o me si bi ma he si kwa son ko he ti man ni chwa ga he tingo to kwa tingo to ku he ko si ya ga ku ma he ko ki to son na he. Durante el ritual de las 13 velas, los danzantes cambian su apariencia para prestar su cuerpo y que lo habite el alma de un difunto que viene desde Coavilla. Algunos abuelos comentan que el motivo de la festividad es la celebración de Año Nuevo, según el antiguo calendario mazateco. Ahora estamos en Santa María Chilchotla. Como cada año en el centro del municipio se está llevando a cabo el concurso de huehuentones. Los grupos generalmente que pertenecen al municipio de Chilchotla vienen aquí a hacer una representación de una historia. El concurso de huehuentones que se realiza cada año el 27 de octubre en Chilchotla es uno de los eventos más importantes dentro de las actividades de la Fiesta de Muertos. El ayuntamiento convoca a músicos, danzantes y artesanos a mostrar lo mejor de la danza tradicional de Charro-O. Desde hace más de 30 años, el concurso ha premiado lo mejor de las composiciones y representaciones de los danzantes mazatecos. Las participaciones se dividen en 3 categorías que se intercalan durante todo el evento. Entre estas categorías tenemos el canto del aguardiente. Se trata de un canto ritual individual, generalmente improvisado, donde un danzante cantará una descripción poética del aguardiente. Este canto lo realizan todos los grupos, ya que a su vez es un canto de agradecimiento por la bebida o comida ofrendada en los hogares. Luego tenemos la categoría infantil. Este es un esfuerzo que los promotores culturales de Chilchotla han implementado para fomentar y preservar la danza tradicional en las generaciones más jóvenes. Durante su weekend, en las escuelas, en los hogares, es común ver a niños danzantes que en primera instancia podríamos decir que solo danzan para divertirse, pero que mantienen y preservan la cultura de la festividad en honor a los difuntos. La siguiente es la categoría de adultos. El concurso inició con esta rama hace 39 años. La danza tradicional de los Charro-O, como se ha hecho desde el principio, consiste en que los danzantes representan a los antepasados que cada año vuelven al mundo de los vivos para dejarles enseñanzas sobre cómo vivir correctamente en armonía. Amigos, huehuentones, Charro, victorianos, música.
El concurso continúa hasta ya muy tarde, los ganadores se anuncian hasta el final del día. Para conocer un poco más de la festividad, seguimos nuestra ruta por Chilchotla y viajamos a una de sus agencias. Ahora nos dirigimos a Cuauhtémoc, una comunidad que pertenece también al municipio de Santa María Chilchotla. Allá nos vamos a reunir con un grupo, se llaman Chasro Onanra Cuauhtémoc, que quiere decir el grupo del centro de Cuauhtémoc. Ya estamos en Cuauhtémoc, aquí nos vamos a reunir con un grupo de danzantes. Es maravillosa la vista que se puede ver desde aquí. La verdad estoy muy emocionado, es la primera vez que vengo a Cuauhtémoc. Para mí significa mucho estar aquí. Vamos a ver hacia qué tipo de recorrido vamos a hacer. Yo también traigo mi disfraz, me voy a disfrazar y voy a danzar con ellos. Vamos a ver qué están haciendo. 저거야. 엄마야, 맨날이 엄마야, 갔다. 아헤티 연도. 아, 하하, 티끌려. 완전 이사. 네. 네. Jesús en ese channel que yo quiero no se manía esa sin que en esa tango toda que pues sí tiene que pues cotocona nếu mà chọn cái sinh cái này sẽ hay esa fe y nacional đó nó cũng tem một nếu mà chọn nếu mà cái này cho mà cái cho pues sí que vi más cái cái nacional đó lo justo para allá hay que ir un dajo 뭐, 해티 연달아는 이거 과때 호텔만 있을 때 작가는 시 과때 했던다고. 이렇게 저안에 채내고 때리 저다 친구나서 기디 통화. 내가 때서 해티시 같은다는 거 하면 이 기만 지것 안에 연아 시것 선대랑 갖고 있더니 같은 야서 그냥 서땡이야 선 찾친가 같은 야서 간이과 오만에 가 있으면 요거야 생기야 이제 뒤차 이 인단에 나오는데 이거 이제 매년 같은 야서 기내는 이 애가 돼서 거나는 스티나서 거토네 Pues esa es la que va a echar mañana, la chita saca. Va a echar con todo me hora, he dicho char, ahora en lo to. Me parece que cuando ya son de gas, cuando si cauce son de gas, cuando engaño sin gigas, he cuestión de gas y chicos tan y cuando sana y sin hinche. Ngo cuando se sigue new matsuananga y tihnanda iga finishi wa si menanga wati kuitengino anga wati si chango twa cuando nga si chakamu tono. Mai tendere quei to che migliore qua. Potondane bare hi pandango na sinandana hi isane i na sinanda koktemo. Na sinanda shi in tens kibi hele chamanan ra koktemo. Tendere to shi hokine andi chone andi strine chuta chingane he kwatsar ki go tendere nga hebe sa hina yashi yashi kuba thop ko pesa te mani sa hin yashi hote shang yashi wa yashi tsar koi khanda te ma kwa he koi ne me kale chire iko so kauna he kwa tenda sa ne kwa te chi kwa sa no da sa hong ga sa ko so kauna mi jo na shi ka ma me ka te chire koi go le go khanda kwa si yang go ren za ga thop kauna ina sa我在这地没什么年，给你测一的，下线的，下线，要去下线就下线，这是一样的个线，我去那年，我现在给你测一个线，去买的，不等着你个发去，你才搞得的，进来的才，进来的才爱去。Đi cả zo ana nyo wa singa te yara hese me ga kwa ha ko ye che ya la he ta Me voy a disfrazar, voy a usar el traje tradicional. Como podemos ver, los demás danzantes ya están preparados también. Y traen sus cabañas, traen sus máscaras, sus pañuelos y sus sombreros de bejuco. El sombrero de bejuco tiene una forma muy particular que es como
alargada y tiene una base más extensa. Es una referencia a la parte que tiene los frutos, un palito con el cual se sostienen los frutos cuando se van desarrollando, como la manzana, la naranja, todos los frutos que existen en la tierra, pues tienen este palito con el cual se sostienen, y eso es lo que representa el sombrero de bejuco. La verdad estoy muy feliz de estar aquí, compartir este día con ahora mis amigos, y voy a usar una máscara que yo mismo tallé sobre madera de jonote. La pinté con carbón, esta parte, y la otra parte la decoré con corteza de ocote, y son fibra de maguey, el bigote. También voy a usar el sombrero de bejuco tradicional. Está muy chiquito porque no quiero que se pegue con el techo de las casas. A veces es un poco, se va pegando continuamente, entonces por eso está chiquito. Y voy a usar el gabán tradicional también, que me lo dio un amigo, y es con el que danzo todo el tiempo. Así que aquí vamos. Me siento muy, muy contento, la verdad, de que me hayan... normalmente no hay restricción, los grupos son muy abiertos y siempre son muy amables las personas, de que nos dejan compartir estas experiencias con ellos. Y vamos a hacer un recorrido. Según me dijeron, vamos a ir primero a la iglesia de la comunidad para recibir una bendición, y después vamos a pasar a la agencia para recibir también como un permiso y un discurso. El integrante más mayor va a dar también un discurso para los jóvenes, para que todo salga bien. Pues ya estoy listo, así que vamos a esperar a que nos dé el discurso. Cuidado ahí.